Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UH presentan Territorio Sostenible. Territorio Sostenible, cada martes a las 11 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos. Ahí estamos, en la radio de la universidad con los trombones. Vamos a invitarles a este Territorio Sostenible de hoy. Lo habíamos conversado incluso en semanas pasadas, la idea de poder ir entrando en algunas conversaciones más concretas sobre actividades que se van desarrollando en áreas específicas de la economía local. Y ese es un poco el objetivo también de este espacio, así es que en la vuelta que hemos dado ya de varios meses con Henry Surmendi, con Ricardo Millán, con Pablo Díaz, quienes casualmente no están hoy, a ver si alguien alcanza a entrar, pero las demandas que tienen son altas, y lo habíamos conversado de todos modos que vamos a ir incorporando. De hecho, esta semana vamos a estar con Gabriela Arroyo, así que vamos a tener más tiempo todavía, Gabriela, para conversar, así que mejor todavía. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Actriz, además, alguien querida de la casa, y además a propósito de Butaca Los Ríos, que a propósito de la pandemia fue de las primeras ideas que circularon y se ha traducido en un esfuerzo sistemático, permanente, y que ya contaremos más detalles acerca de su labor. Así es que bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Bueno, siempre también es un agrado mutuo el estar participando de estos espacios, y por cierto que importantes son los fortalecimientos de los espacios de discusión y de planteamiento respecto al movido contexto en el que estamos, y dinámico también. Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Víctor. Sí, y se puede ir reiterando porque además ustedes han estado bien activas en la dinámica local. Nosotros en esta conversación hemos tocado varias veces la cuestión del desarrollo de las iniciativas culturales como un ámbito no solo de negocio, digamos, ¿no? Que uno podría pensar que se trata de eso, sino que fundamentalmente de construcción de espacios para la economía local, para el desarrollo de la economía local, de la identidad regional, etcétera. O sea, eso está escrito en un montón de lugares y dicho en un montón de discursos y de programas. Y lo concreto es que la pandemia develó el real estado de la relación nuestra con las culturas. Y eso permitió que nos hiciéramos hartas preguntas. Me imagino que para ti fue rapidito ese chancacazo, sí, como decía Víctor, un profe mío. De hecho, nosotros creo que lo habíamos sí, por el chancacazo que muchos se pegaron, nosotros ya veníamos pegándonos hace años. Nosotros vivimos en constante, en permanencia en esta intermitencia laboral, en estos vacíos también de derechos laborales y sociales. Entonces, claro, la pandemia efectivamente, como tú dices, Víctor, y en un momento lo habíamos conversado, no recuerdo si en República Los Ríos otro programa, por ejemplo, la generación de un fondo solidario que aparece, ¿cierto?, también en la región para poder ir en ayuda de aquellos compañeros y compañeras artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura y las artes, que en pandemia, ¿cierto?, se visibiliza y se agudiza la precariedad, ¿cierto?, de ingresos económicos para solventar, como te decía, los gastos básicos. De esa forma, o sea, apareciendo un fondo solidario, también constatamos otros índices, otros indicadores, ¿cierto?, previo a la encuesta realizada al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es importante decirlo porque nuevamente, ¿cierto?, las organizaciones y los grupos, digamos, de la comunidad civil se organiza, ¿cierto?, y
devela esta precariedad antes de la institucionalidad, lo que también venía, ¿cierto?, como arrastrándose desde el llamado estallido del 18 de octubre, y develando, ¿cierto?, como te decía, índices súper problemáticos y súper de urgencia, digamos, de una mirada urgente, ¿cierto?, de poder revertirlo o de poder ir trabajando en conjunto y en colectivo. A través de eso, efectivamente, de esos indicadores, de esa conversación, de ese como espasmo así que nos dio al ver estas cifras tan tristes, por sobre todo, y miserables, ¿cierto?, empezamos a preguntarnos, y ahí lo puedo ligar quizás con las economías, ¿cierto?, con esta forma de reactivar como el contexto, ¿cierto?, en el que estamos. Empezamos a preguntarnos cómo poder colaborar, ¿cierto?, buscar quizás una economía más circular a través de nuestro oficio y no solamente a través de las donaciones solidarias, que está muy bien, que todavía de hecho llevamos un cuarto fondo solidario, estamos justo esta semana entregándolas en las inyecciones de recursos a los compañeros a través de donaciones de los mismos, ¿cierto? Entonces, Butaca Los Ríos aparece como una plataforma de exhibición, de programación y de difusión artística que pensamos en su momento, lo digo pensamos porque estamos súper también en un momento de bastante incipiencia respecto a lo que es lo que podría llegar a venir, que pensamos podría retribuir el trabajo a través de una venta de tickets, ciertos electrónicos, para que esos tickets, esos ingresos, ¿cierto?, que pueden ser 1.000 pesos, 2.000 pesos, hasta 3.000 pensamos, puedan ir directamente, ¿cierto?, al bolsillo de quienes presentan sus trabajos en esta plataforma. Entonces, ¿sabéis qué, Víctor? Pienso que es súper azarosa la forma, como que yo no soy economista, soy productora, soy actriz, ¿cierto? Pero no tengo idea, la verdad es que me siento súper ignorante respecto a la metodología, a qué sé yo, a una cosa más cuantitativa respecto a la mirada, ¿cachai? A cómo podemos como hacer un cambio de paradigma también. Pero creo que es azaroso en la manera de que nace súper desde las vísceras la necesidad. Entonces, efectivamente, cuando te empiezan a preguntar, por ejemplo, sobre Butaca Los Ríos, el cómo nace, y lo hemos dicho en otras entrevistas también, es súper importante decirlo porque el origen definitivamente se comprueba, ¿cierto?, que hay coherencia con la forma. Entonces yo creo que proyectos así, de alguna u otra forma, se hacen coherentes, te hacen sentido y funcionan porque está en pos de una colaboración colectiva. Sí, y además que ustedes, de todos modos, idearon un método de trabajo. Entonces, Sí, ese método también es interesante de contarlo. Tú me decías, de hecho, esta semana cerraron una etapa de concurso, ¿no?, de iniciativas. Cuéntanos un poco cómo funciona Butaca Los Ríos. Claro, mira, una de las grandes necesidades, además de los ingresos económicos de los compañeros, también lo que nosotros logramos ver, ¿cierto?, es la necesidad urgente de la coproducción, es decir, de la herramienta tecnológica para poder llevar a cabo tu trabajo en contexto pandémico. Es decir, cámaras, ¿cierto?, un set de grabación, un equipo también que esté detrás, ¿cierto?, difundiendo tu trabajo y también prestando la asesoría técnica. Y profesional también, por sobre todo. Entonces nos dimos cuenta que la coproducción era de real importancia y que nosotros como Butaca, en colaboración con Espacio en Construcción, con Centro de Experimentación Escénica, podíamos prestar esos servicios. Y ahí creo que hay una pata súper importante y por eso también hicimos un llamado de cartelera de coproducción, y con la intención, ¿cierto?, de llevar a cabo esto, porque efectivamente contamos con esos recursos y podemos, ¿cierto?, sacar adelante trabajos que posteriormente podrían estar en la cartelera de Butaca. Eso creo yo por un lado, y súper importante, o sea, así lo vimos también nosotros cuando postulamos, por ejemplo, a la subvención municipal y así lo presentamos, ¿cierto?, como una pata, ¿cierto?, que podemos dar de ayuda para quienes en este momento no saben cómo llevar a cabo su creación artística. Y por otro lado, la mentoría, que ya esto va a venir más adelante, porque como te digo, llevamos 4 meses nomás, y la mentoría como el cómo pensar un trabajo artístico en pandemia. Creo que ahí la relevancia está, ¿cierto?, en la pata creativa, finalmente, como cómo ayudamos a crear. ¿Y qué apoyos han tenido? Bueno, tú mencionaste a la municipalidad, pero ¿qué otros apoyos institucionales? ¿Existe apoyo institucional para iniciativas de estas características o más bien somos buenos para la declaración nomás? Bla, bla, para el bla, bla.
solamente el municipio, fíjate, solamente el municipio después de una enorme gestión de, bueno, ustedes saben y comprenderán que es difícil igual llegar bueno, no solamente a pedir una subvención, sino a dialogar, ¿cierto?, con un consejo político finalmente, Claro. y con una decisión que pasa por el alcalde mismo. Sí. En ese sentido nos sentimos bastante privilegiados de poder haber tenido ese acceso, de poder haber entrado a la discusión del Consejo Municipal y de efectivamente habernos otorgado una mínima igual subvención. O sea, estamos hablando de 4 millones de pesos, tampoco una cosa que digamos, pero eso nos va a poder, ¿cierto?, facilitar el trabajo por lo menos el mes de diciembre y una cola de enero. Un trabajo que es bien concreto, que tiene que ver con la cartelera, ¿cierto? Y con un programa también de difusión respecto a las elecciones que tenemos en abril, que eso es otra primicia Otra que te patita. puedo entregar, Víctor. Contemos eso, igual es novedad, eso va a ser muy pronto. Sí, es novedad, sí, ¿De qué es se novedad trata? para nosotros. Ahora, a mí no sé, yo te digo, yo creo que hay programas, hay instancias donde efectivamente, el mismo Cawin del FIC, ¿cierto? Sí. Como que presenta conversaciones reflexivas en torno a la cultura, pero nosotros vamos a ser bien agudos en posicionar por lo menos los 4 primeros capítulos en pensar, conocer y reflexionar, obviamente dialogar con el público y con los invitados en el programa respecto a las elecciones municipales, constituyentes, gobernadores y concejales, ¿cierto?, que van a existir en abril próximo del 2021. En ese sentido, obviamente, la mirada va a estar puesta, ¿cierto?, en cada capítulo en una de esas elecciones, pero también les pedimos a los candidatos y candidatas a estas instancias eleccionarias que presenten brevemente su propuesta municipal o su mirada municipal, en este caso, respecto a la cultura y las artes. Es decir, cuáles son los principales vacíos que ellos ven respecto a la gestión municipal actual, respecto a la cultura y arte y desarrollo comunal en este ámbito, y también cuáles son sus propuestas, ¿cierto?, como candidatos y candidatas al municipio de Valdivia respecto a cultura y arte y desarrollo comunitario en este aspecto. Súper importante, pienso yo, porque lo que nosotros intentamos generar ahora en el equipo, vamos a grabar esta semana, grabamos el primer capítulo, es poder trasladar los cabildos, de alguna u otra forma, los cabildos que nacieron, ¿cierto?, en octubre del año pasado y que quizás esta pandemia ha ido amortiguando la participación por el contexto en el que estamos, Sí, claro. pero creemos muy necesario seguir reflexionando y seguir pensando el por qué cultura es relevante en estos aspectos y por qué debemos nosotros ser partícipes de estos procesos también eleccionarios. Todo esto va a ser a través de butacalosrios.cl, ¿no? Que ya también hay Sí. información y va a comenzar ya esta semana. Ustedes van a hacer un ciclo, va a ser un programa por elección, ¿o cómo lo van a hacer? Sí, un programa por elección en Ya. esta primera tanda, Víctor. Esperamos conseguir más subvención para poder seguir, ¿cierto?, realizando el programa. Son esfuerzos mancomunados acá, no solamente de Butaca Los Ríos, sino que también de Espacio en Construcción, de Centro Cultural Bailarín en Los Ríos, de Oreja de Oso, también de Bimba. Son bastantes organizaciones, equipos que están detrás de esta gestión y por lo tanto, claro, necesitamos recursos también para poder seguir trabajando. Pero, como te decía, los primeros 4 capítulos van a estar divididos en municipales, presentando los candidatos al municipio, candidatos y candidatas al municipio y sus propuestas municipales en cultura, más 2 invitados en el set. Bueno, o hay otros como incisos ahí dentro del programa que está súper entretenido, pero por sobre todo valorando la reflexión y el diálogo en torno a la participación y a la sugerencia o propuesta que pueden hacer en ese programa. También creemos que debe ser constructivo. Va a estar mediado, ¿cierto?, conducido por Samuel González y Consuelo Fernández. Vamos a grabar en Espacio en Construcción, como les decía, y vamos a tener invitados locales. En la medida de lo posible, me refiero, porque va a ser presencial, entonces estamos ahí gestionando todo, ¿cierto? Sí. Y viendo cómo también grabar en pandemia, siguiendo protocolos de grabación audiovisual, pero se ve súper entretenido y la verdad es que como equipo, insisto, creemos que, además de ser necesario, creemos que estamos apostando a entregarle un espacio a la comunidad para también reflexionar en conjunto sobre
de verdad qué sentimos o qué nos merece la reflexión cultural en nuestra comunidad, o sea, como qué pensamos de la cultura, no sé, como darle una vuelta paradigmática al concepto también, Sí. porque pensamos también que incluso en nuestro mismo círculo, en nuestro mismo sector existe mucha ignorancia respecto a qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿cierto? O cuáles son los mecanismos para poder subsistir en esta vida o en este contexto pandémico. Además, probablemente estamos conversando con Gabriela Arroyo de Butaca Los Ríos, Gabriela Arroyo Cifuentes. Y, Sí, por favor. por favor. Y, Por favor. y Gabriela, nosotros tradicionalmente cuando incorporamos la temática a los gobiernos, ¿no? Independiente de cuáles sean, el tema del desarrollo cultural o el desarrollo de iniciativas culturales, para decirlo en propiedad, está siempre asociado a la infraestructura, ¿no? O sea, por lo menos a nivel regional, siempre pasa eso porque siempre tienes déficit, ¿no? Es natural que la gente diga sí, lo que pasa es que, o sea, si tú miras los barrios en una ciudad como Valdivia, que no es tan grande, ¿no? Donde tú no necesitas gran despliegue para cubrir la ciudad, no tienes espacio para las iniciativas culturales. O sea, las plazas no tienen una pequeña glorieta, tenemos dos en la ciudad, o sea, una en la Plaza Berlín que se ocupa prácticamente nada. Alguna vez se han hecho dos, tres cosas ahí y siempre han salido interesantes, bonitas, llamativas, pero para de contar, o sea, y tremendos esfuerzos para un rato, una mañana de fin de semana. No hay o sea, cuando en rigor lo que falta ahí es el proceso, ¿no? El desarrollo de la idea, Sí, po. ¿no? Más que la infra, porque hasta el espacio abierto en verano podría servir. Claro, y el acompañamiento también, yo creo, de una política pública, Claro. exactamente como tú dices, a esos espacios. Porque ¿sabes qué pasa, Víctor? De hecho, el primer programa de nuestro capítulo, nosotros queríamos grabarlo, por ejemplo, en la Rotonda La Ñañez Zabala. Ya. Pensamos que era un momento, ¿cierto? Que era un momento y un espacio digno también de poder relevar. Es decir, existen espacios en los barrios, existen Exacto. procesos culturales y artísticos pasando todo el tiempo, que nosotros, tanto los trabajadores como la institución pública y quienes nos lideran, digamos, en toma de políticas públicas, de decisiones, digamos, de política pública, cultural, hacen vista gorda a estos procesos y sucede lo que tú estás ahí, ¿cierto?, diagnosticando, que tiene que ver con una falta, ¿cierto?, de apuesta también a los espacios y a la intermitencia también de estos espacios que finalmente van generando hitos, ¿cierto?, Ajá. hitos o eventos, ¿cierto?, que es como el gran diagnóstico que se hace respecto a Valdivia, esta capital cultural, ¿cierto?, que quedó bien rezagada De hecho, claro. al respecto en ese concepto. Y es lo mismo, o sea, claro, ahondando también en los espacios más reconocidos como el Teatro Lorcoca, el Teatro Cervantes, ¿cierto? O incluso el aula magna de la misma universidad, o sea, que son como los espacios que tenemos de exhibición en una ciudad que llueve, que necesita, de hecho, partiendo por eso, como tú decías, Sí. ¿cierto? Como una pequeña glorieta o algo para poder no tan solo, digamos, como expresar tu trabajo, llevarlo a cabo, sino que también recibir público. Se encuentran bastante, diría yo, bastante alejados o distanciados de la realidad, ¿cierto?, creativa, artística local. O sea, tenemos un teatro Lord Cochrane varado hace 2 años, porque se incendió el techo y hasta ahí no llegamos, ¿cierto?, con una problemática eléctrica enorme donde el municipio no ha sido capaz de invertir. Entonces ahí, claro, evidentemente se ve, ¿cierto?, que estos liderazgos de política pública no están, digamos, ¿Dónde está la prioridad, digamos? con el apremio y la urgencia que Sí. las comunidades a los cuales se deben ellos, ¿cierto? Ellos y ellas necesitan y requieren. Por lo tanto, y otra cosa importante ahí decir, por lo tanto, la autogestión nuevamente aparece, las organizaciones nuevamente aparecen para salvaguardar estos espacios, creando, por ejemplo, una red de espacios culturales que se llama RESIA, que son bastantes, ¿cierto? Una agrupación de espacios independientes que levantan su infraestructura, como tú decías, para llevar a cabo estos procesos, este desarrollo cultural, donde la institucionalidad no ha dado cierto abasto respecto a la cantidad de demanda que efectivamente existe en nuestra región. Tenemos diversidad, pero por todos lados. Sí, además está el tema de que en la pandemia esto, claro,
por un lado se devela el problema de los trabajadores y trabajadoras de las culturas, y por otro lado invisibiliza lo otro, que es esto precisamente, que es la posibilidad de tomar iniciativa permanente, ¿no? Que no sea episódico, que no sea esporádico y dependiendo de quién está detrás, de quién le pone más ñeque, digamos, más voluntad. Sí, po. Y Sí, po. ahí está, el otro día conversaba con gente de la Unión, por ejemplo, que comerciantes ambulantes. Entonces me decían que no tienen, y de hecho escuchan la radio y todo, y por ahí me contactaron, y yo les decía, o sea, denme contactos de los gremios, de las organizaciones de ustedes, porque así nomás, digamos, o sea, uno lo puede comentar, pero no genera mucho tampoco la situación crítica que viven. O sea, los artesanos, imagínate, o sea, o peor todavía, o sea, en peores condiciones todavía, siendo que tiene que ver precisamente con esto que estamos conversando. O sea, no podemos esperar que todos tengan su butaca en los ríos, digamos. Porque eso es una iniciativa que tiene un carácter, pero lo que necesitamos es como una estrategia, entre comillas, para tiempos como estos, en los cuales vamos a tener, seguramente saldremos de la cuarentena en algún rato, pero habrá que seguir manteniendo ciertos resguardos. Entonces tienes que inventar sistemas para incorporar todas estas cuestiones, estos saberes, estos oficios y estas profesiones. Quizá en un lugar, en un espacio, no sé. Es complejo. Mira, por suerte los artesanos tienen sindicato. Yo sé que están organizados, que tienen su dirigente. De hecho, hay avances de la dirigencia del sindicato, ¿cierto?, respecto al mismo municipio que se están ejerciendo. Ahora, somos una red de trabajadores y trabajadoras muy grande, muy diversa. O sea, no podemos comparar efectivamente al artesano de Neltume, ¿cierto?, con el artesano de la costa de Valdivia. O sea, hay enormes diferencias que tienen que ver también con el proceso, ¿cierto?, de descentralización en el cual esperamos, ¿cierto?, avanzar también en nuestra región. Yo creo que también va de la mano un poco con eso. Pero claro, efectivamente existe aún mucha falta, ¿cierto? No solamente como la articulación, pienso yo, sino que también en las plataformas o en el cómo, ¿cierto?, como tú dices, podemos hacer de esta comunidad creativa una permanencia laboral, ejercer como estabilidad laboral y no intermitencia. Y ahí hay todo, ¿cierto? Un contexto que tiene que ver incluso con la contratación, con no trabajar en negro, ¿cierto?, con los derechos laborales, pienso yo. A mí me tocó ser dirigente sindical de un sindicato, el sindicato de actores y actrices, durante 3 años, y vi efectivamente esa realidad que es bien cruda respecto a la contratación y al no pertenecer al sistema finalmente. Por eso nosotros no podemos optar a bonos, por ejemplo, no tenemos ninguna posibilidad. Y en el sentido del cómo, por ejemplo, enriquecemos a Butaca Los Ríos, ¿cierto?, atrayendo a otras artes regionales de exhibición, obviamente, y difusión y programación. Creemos que para Butaca Los Ríos es un enorme desafío también poder adoptar otras artes que también están vivas, digamos, en la región. Nos pasó, por ejemplo, con la participación de la programación de Butaca Los Ríos en el FIC Valdivia de este año, que nos dimos la vuelta cabeceando el cómo podíamos integrar, ¿cierto?, más de las artes, que no sean solamente las artes musicales, las artes teatrales, las artes circenses o las artes de la danza, sino que también, por ejemplo, la poesía. Entonces ahí generamos una cápsula, ¿cierto?, donde fue, de hecho, creo que lo más visto de Butaca Los Ríos en el FIC Valdivia, que tenía que ver con la declamación poética de 5 o 6 poetisas valdivianas, regionales, ¿cierto? Y claro, evidentemente tuvo por eso lo digo como lo más exitoso, porque tuvo una visita apremiante, digamos, a la novedad, digamos, y muy coherente a la novedad de ver poesía pasando en tu computador, digamos, sucediendo, porque la declamación tiene otro arte, digamos, otro arte del decir y del expresar. Entonces ahí también nosotros como Butaca corroboramos en FIC que funciona, digamos, que podemos llegar a hacerlo. También tenemos un desafío respecto, por ejemplo, a las artes visuales, cómo podemos generar una sala de exhibición virtual. Postulamos un proyecto Fondar que estamos esperando los resultados para hacer ese proyecto. O también la artesanía, por ejemplo. Como tú decías, ¿cierto? ¿Cómo podemos llevar a la artesanía a una butaca? ¿Cómo podemos exhibir la butaca y cómo podemos ser público, ¿cierto?, de la artesanía en una butaca?
Claro, además que generas relaciones, o sea, son relaciones económicas al final que no tenías. O sea, son porque hasta acá de verdad tampoco teníamos la urgencia de pensarlas, quizá todos, y ahora se ha inventado formas de relación que probablemente estaban todas inventadas ya, pero Claro. no las usabas tanto. El delivery era una cuestión esporádica, o sea, absolutamente dependiente de la excepción, digamos, ¿no? Eran Mm, situaciones excepcionales, no tenía que ver con la regularidad de un servicio en el cual se incorpora trabajo, ¿no? O sea, hay, mm, claro, después te empiezas a dar cuenta de que para eso no tiene seguridad social, o sea, ¿qué te pasa si te atropellan, si hay un accidente? O sea, todas esas cuestiones que vienen después, pero en principio sí. resuelves una pregunta crucial, que es cómo sales en el día a día, cómo sales todos los días a buscar sustento para una familia, por ejemplo. Eso en general, Sí. o sea, la cantidad de economía informal que hay en el Mm, país es enorme, en la región también, eso está medianamente cuantificado, ¿no? Hay cifras diversas ahí, pero me refiero, a lo que quiero ir es hasta dónde en el arte y en las culturas se produce también esa economía informal, hasta dónde mm. que creo que es algo que le he escuchado incluso a los músicos, ¿no? Esto de que te piden que hagas labores, que trabajes, pero no hay contrato de por medio, o sea, que hay una irregularidad absoluta. Sí. No, estamos sumidos en ese sistema. Yo lo he hablado harto. Bueno, ha sido todo un tema el no trabajar, ¿cierto?, a lo negro. Ahora, igual existe bastante precariedad respecto a quienes, por ejemplo, realizamos contrataciones o quisiésemos contratar. Hay una ley que se rige para nuestro sector, que es la ley del artista, que es la 19.911, perdón, ¿Ya? que es una ley donde solamente hace meses aplicaba un artículo, que es el 145L, que generaba doble tributación al tú estar contratado bajo esta ley, ¿cierto?, en la boleta de honorario, es decir, tú tenías que pagar además de tu 10%, ¿cierto?, tenías que pagar como Impuesto. otro Claro, 10%, o sea, era casi un 30% que te descontaban y muchos, y me incluyo, Víctor, no queríamos estar contratados por eso, claro, porque claro. la merma que genera tu liquidez es muchísima y ya digamos que la liquidez no es mucha. O sea, ya que ganes el Claro. mínimo para un trabajador de la cultura y las artes permanente es un lujo, po, el sueldo mínimo. Entonces, más que te descuenten eso es súper frustrante y a su vez genera no estar contratado, digamos, estar trabajando a lo negro y a la informalidad. Entonces, eso efectivamente, bueno, fue revertido en marzo, ¿cierto? A través del diario oficial se promulgó la derogación de este artículo y esperemos que ahora que está todo también bajo esta lógica virtual, que también es compleja de poder manejar aún, pienso yo, dentro de este margen legal o posible o un marco como que resguarde los derechos laborales, pienso yo. No sé, esto es todo como una discusión que hay que llevarla, hay que Sí, empezar claro. a tenerla, efectivamente, porque estamos todos, como tú decías, como ahí tambaleando al respecto de cómo podemos hacer mejor las cosas, pero recién ahora podríamos incluso hacer una campaña, ¿cierto?, de contratación importante bajo la ley del artista, porque como está derogado este artículo, podemos estar, entre comillas, resguardados, ¿cierto?, a nuestros derechos sociales y bueno, y así caminar buscando, ¿cierto?, más igualdad y más justicia para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura y las artes. Y Ahora les llega, también, mm, sí. Y les llegan, te iba a preguntar eso, si les llegan desde comunas también preguntas sobre estas cosas o la cuestión legal también, o sea, asesorías en esos términos, dudas que existan. Me pregunto por las comunas, digamos, ¿no? Hasta dónde también ustedes mm, han sido receptores de una demanda que no está visibilizada. nosotros hemos intentado aplicar muchísima difusión y extensión de Butaca a los Ríos a las comunas. De hecho, agradezco muchísimo este espacio por lo mismo, porque el primer llamado, ¿cierto?, que hicimos, nos llegaron muchísimos trabajadores, yo creo que el 90% de Valdivia y el 10% de Claro. las comunas. Entonces intentamos, ¿cierto?, inyectar más llegada con los centros culturales, bueno, en fin, todo lo que podamos hacer en la comunidad creativa de cultura, ¿cierto?, del MINCAP, etcétera.
aún así falta muchísimo por llegar. Ahora, las consultas no tienen que ver con derechos laborales, ¿eh? Como bastante, yo creo que esa discusión todavía no la hemos dado en la región, por lo menos en el sector, tan profundamente. Obviamente, yo creo que sí, todos sabemos, digamos, el contexto en el que estamos, pero como cuáles van a ser nuestras luchas, yo creo que ahí tenemos que enfocar también a dónde vamos como sector. Las preguntas tienen que ver más, digamos, con Butaca Los Ríos y la cartelera de exhibición. Y intentamos ser, evidentemente, bastante democráticos en el sentido igualitario, ¿cierto?, respecto a las posibilidades de exhibición que le damos también a las comunas, porque existe, como te digo, mucho material, mucho potencial también, como te hablaba de la coproducción también, pero que todavía no se ha visibilizado en su totalidad. Uh-huh. Estamos conversando con Gabriela Arroyo. Gabriela Arroyo, actriz, productora, está desarrollando esta labor también de poner en el espacio público las iniciativas de Butaca Los Ríos. Tiene varias novedades, ya nos ha comentado algunas. La posibilidad también de que Butaca siga funcionando en el verano, yo supongo que es un tema, pensando en que hay algún tipo de actividad que podría ser especialmente relevante, ¿no? En este verano. ¿Tienen agenda para eso, no? Mira, estamos pensando, claro, cambiar la butaca por la silla playera, obviamente, como todos esos cambios de concepto, ¿no? Ojalá que nos toque buen clima de verano. Claro. Pero además estamos pensando en generar una red, y ahí apunto a las comunas, y aquí hago un llamado a las comunas, ojalá, ya estamos en conversaciones, por ejemplo, con San José de la Mariquina, y esperamos con Panguipulli pronto, para poder generar una red de festival de butaca. Es decir, como unos mini, ¿cierto?, como una red regional de Butaca Los Ríos en San José de la Mariquina, Butaca Los Ríos en Panguipulli, Butaca Los Ríos en Lanco, qué sé yo. Así replicar un formato para poder llegar, ¿cierto?, ahí como de forma muy precisa y muy local, ¿cierto?, marcando a los artistas locales con una plataforma de exhibición que a ellos les permita exhibir su trabajo y a su vez generar ingresos para enero y febrero, que sabemos que se viene durísimo. Sí. Durísimo. Así que ahí estamos, pero por ahora como compartir, yo creo, lo que tú decías, como también el trabajo de este programa de televisión transmitido por redes sociales, que nos vamos a jugar ahí el todo por el todo. Se llama A lo Bonzo el programa, no te lo había dicho. ¿Qué te parece el nombre? Yo quiero conocer tu opinión. Está bien, digamos, ustedes son jóvenes, así que... Está bien se la pueden jugar todavía. Esos nombres provocativos. Son nombres provocativos. Sí, a lo bonzo, y tenemos una sección que se llama a lo bonzo, que es como dispare todo lo que sienta, ¿cierto? Descárguese, en este caso con el municipio, ¿cierto? Respecto obviamente a cultura, y vamos a descargarnos en cada capítulo con un megáfono ahí. Está bien. Así que nada. Sí, está bien, yo creo que hay que aprovechar esos espacios, Víctor. Sí. Bueno, estamos en un contexto político en el cual, y político hablo no de la política partidista, sino de la participación política súper importante, histórico, donde cultura no puede quedar fuera de la discusión. A mí me encantaría, por ejemplo, y aquí tiro también el vocifero, la necesidad de tener un representante en la constituyente de cultura, o representante, o digamos candidato o candidata, que vaya, ¿cierto?, y que sea apoyado por las organizaciones, por las iniciativas regionales, y que vaya, ¿cierto?, a jugársela por todo lo que falta por avanzar en términos constitucionales también respecto a cultura, a fortalecer y a peleársela por que la cultura sea un derecho, y por supuesto que esté también, ¿cierto?, considerado como un derecho también en el nivel presupuestario del gobierno, digamos, como de cada gobierno, que eso no vaya variando tanto, que podamos resguardar por lo menos un 1% de presupuesto para nuestro sector, porque la verdad es que ha sido también una lucha ahí muy grande la que se ha dado para poder superar, ¿cierto?, este presupuesto, que no estemos hablando permanentemente sobre la falta de presupuesto, sino que estemos peleando estemos hablando sobre cómo miramos, cómo proyectamos la política pública en cultura, o proyectos, pero no el presupuesto. Claro, y además que eso debiera impactar en todos los que quieran aspirar a la constituyente, o sea, que quieran ser constituyentes, o sea, aquí en la Quebrada del Ají, pero aquí más aún, o sea, nosotros que vociferamos siempre con esto, de que somos una ciudad
que tiene espacio para eso y que además hay una región donde hay tanta capacidad, iniciativas en el ámbito cultural y patrimonial en Panguipulli, para qué decir, La Unión, no sé, y si tú incluso vas hacia las culturas originarias y cómo se desarrollan labores de recuperación de saberes en la región, te vas a encontrar con un montón de iniciativas. Bueno, o sea que eso debiera permear cualquier persona que quisiera aspirar a la representación pública de cualquier cosa, digamos, ¿no? Y cuánto más todavía en el ámbito de la constituyente. O sea, eso sí que tiene que ser una condición de quienes resulten electos o electas aquí en la región, digamos. Que uno de los énfasis de su desempeño en la Convención Constitucional tenga que ver con el ámbito de las culturas y las iniciativas que se dan en ese contexto. Gabriela, primero agradecerte. Mira, se nos fue rapidito el espacio. Oye, sí, estábamos solos. Yo creo que la gente se aburrió. Va a haber que volver sobre esto. Y sabes que la próxima semana, en este mismo horario, en este mismo espacio, vamos a estar con Fernanda Lucy. Tú conoces a la Fernanda, ¿no? Sí, pues obvio. Y Fernanda, que es dirigente de un gremio de mujeres empresarias de turismo, que crearon además, ¿no? O sea, es un gremio nuevo, con mucho ímpetu, mucha vitalidad, y que ya está trabajando muy intensamente en varias cosas. Además, así que nos va a venir a contar de ello. Eso va a ser la próxima semana. Déjale una pregunta planteada. Buenísimo. O sea, el ámbito del turismo parece que ni siquiera dialogara con el ámbito de las iniciativas culturales, a pesar de que en la práctica... Teniendo todo a dialogar, claro. En la práctica ambos son lo otro también, digamos, ¿no? Oye, déjale una pregunta. Más que una pregunta, yo emplazaría a la Fernanda. Aquí son como desafíos que uno va pasando. No, yo emplazo a la Fernanda que nos reunamos y formemos una mesa de trabajo para turismo y para cultura local, ¿cierto? Regional, que pueda efectivamente llevar esta discusión a un trabajo concreto de vinculación entre cultura, artes y turismo, y podamos sacar en limpio propuestas, ¿cierto?, que llevemos a nuestro sector, a quienes participamos de ambas áreas y fortalezcamos, digamos, esta mirada para que sin duda podamos avanzar mancomunadamente tomaditas de la mano entre cultura y turismo. Yo creo que ahí hay toda una discusión también que hay que dar. Y así que emplazo a la Fernanda que nos reunamos y podamos entre ambas mujeres poder liderar esta mesa de trabajo turismo y cultura. Buen planteamiento, ¿no? Está bien. Díselo, super. Por favor. Sí, por supuesto. Traspásale este mensaje. Gabriela, un gusto. Que estés muy bien. Oye, Víctor, cuídate igual. En esta pandemia y nos veremos, ¿no? Y cualquier cosa, por supuesto, nosotros aquí disponibles. Nos reencontramos. Sí, muchas gracias. Siempre es muy grato conversar contigo, Víctor, también con Miguel. Lo eché de menos, a Miguel Millán. Lo eché de menos a mis tíos, porque ustedes son mis tíos favoritos. Médico de licencia lumbar, así que bueno. Chuta. Pucha, pobrecito, mandémosle un saludo entonces al Miguel y volver a hacer el llamado a todo el público que nos está escuchando, nos está viendo a través del Radio Bacha, que pueda el próximo miércoles a las 20 horas meterse a Butaca Los Ríos y sintonizar nuestro programa A lo Bonzo. Vamos a estar discutiendo sobre la mirada municipal de los candidatos y candidatas que van, ¿cierto?, a pelear este liderazgo en el municipio respecto a cultura y arte en el desarrollo comunal de Valdivia. Va a estar bien interesante. Vamos a tener a dos invitados que no les voy a decir todavía quiénes son, para que sea sorpresa. Y vamos a estar discutiendo sobre los espacios independientes, la autogestión en Valdivia, los creadores también de la calle, muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en la calle de Valdivia llevando a cabo sus proyectos creativos, conducido por Samuel González y Consuelo Fernández. Un espacio, creo, importante de poder también compartir con más gente, así que corra la voz que el próximo miércoles lanzamos nuestro programa A lo Bonzo en también, importante decirlo, coordinación y producción y coproducción con Espacio en Construcción, Centro Cultural Bailarines de los Ríos, Oreja de Oso y Bimba, que son nuestros aliados. Perfecto, la próxima semana, día miércoles, 20 horas, en Butaca Los Ríos. Sí. Muchas gracias. Bien, pues nos despedimos. Que estén muy bien. Gracias por compartir con nosotros este Territorios Sostenibles en Radio Universidad Austral de Chile. Continúe con nuestra programación. Nosotros nos reencontramos ya mañana. Chau.
Radio Universidad Austral de Chile y Dirección de Vinculación con el Medio UH presentó Territorio Sostenible. Nos volvemos a encontrar cada martes a las 11 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Durabilidad, me la di de carpintero, de estucador y albañil, de gasfitero y tornero. Pucha que sería bueno haber tenido instrucción, porque de